Imagina a un líder, no el que sonríe a todo el mundo, pero el que manda. Eso impone. ¡Qué logro! Un líder que, al entrar en una sala, no busca aprobación, busca respeto. Maquiavelo dijo, es mejor ser temido que amado, si no se pueden ser las dos cosas. Y esta frase no es una metáfora, es una sentencia. La naturaleza cruel del poder. Maquiavelo no era un idealista. No escribía para consolar ni para alimentar ilusiones románticas sobre el mundo. Escribió como alguien que rasga el velo de la fantasía para mostrar lo que hay detrás. Un ser humano guiado por los intereses, el miedo, la ambición y la supervivencia. Su obra no es un manual de virtudes, sino una radiografía del poder en su forma más cruda. Para él, la política, como la vida, no estaba hecha de justicia, sino de fuerza. No fue impulsado por intenciones nobles, sino por estrategias frías, calculadas y a menudo despiadadas. Maquiavelo no creía en la bondad innata de las personas. Observó al ser humano como un científico observa a un animal depredador, con distancia, con lógica, sin piedad. Lo que vio no era bonito, pero era real. Las personas no se mueven por la moralidad, sino por la conveniencia. No hacen lo que es correcto, hacen lo que funciona. Y cuando tienen el poder en sus manos, muestran quiénes son realmente. Para Maquiavelo, el poder no corrompe, el poder revela. Y lo más peligroso no es quien quiere el poder, es el que finge no querer. El error más común de quienes intentan liderar, según él, es confiar demasiado en el ideal de la justicia. Creer que ser bueno será recompensado, que por ser leal será respetado, que ser amado será obedecido. Pero Maquiavelo vio el mundo tal como es, no como nos gustaría que fuera. Y en el mundo real, la gratitud es débil, el amor es volátil y la lealtad solo dura hasta que aparece una propuesta más ventajosa. La gente olvida rápidamente quién los ayudó. Cambian de bando por un rato y se aprovechan de los que confunden la bondad con la debilidad. Por eso, Maquiavelo decía que todo líder debe partir de una premisa clara. El pueblo sigue a los que imponen la autoridad, que demuestran firmeza, quien sabe decir no sin dudarlo, no los que viven tratando de agradar, no los que tienen miedo de desagradar, porque en el campo de batalla de la vida, los que dudan son aplastados. Quien intenta gustar a todos, al final es devorado por todos. Y no nos equivoquemos, el amor es frágil. El miedo, en cambio, es estratégico. El amor necesita ser renovado cada día para seguir existiendo. Miedo, basta con instalarlo una sola vez y permanecen, resuenan, protegen. Maquiavelo no dijo que el gobernante debía ser cruel, dijo que debía ser temido, inteligentemente. Debe ser firme, debe ser respetado, debe ser alguien de quien no se bromee. Porque la percepción de la fuerza es una armadura. Y esta armadura mantiene el orden, evita la traición, evita que las emociones de los demás destruyan lo que has construido. El poder no se sostiene por la emoción, se basa en la claridad. Y esta claridad a menudo requiere decisiones duras, frías e impopulares. Esto nos molesta, esto desafía todo lo que hemos aprendido sobre liderazgo, empatía, humanidad. Pero miren la historia. Los líderes que perduraron no fueron los más carismáticos, eran los más conscientes. Aquellos que entendieron que el juego de poder requiere más que buenas intenciones. Requiere estrategia, requiere lucidez. Se necesita coraje para ser odiado si es necesario para mantener el control. Maquiavelo enseñó a ser cruel. Enseñó a no ser ingenuo. Porque en el mundo real, los que juegan limpio con un sistema sucio terminan siendo aplastados por él. Y se olvida de que el interés desaparece. El error de los ingenuos. Ser amado es cómodo, eso es innegable. Cuando somos amados, sentimos una especie de seguridad, una acogida que calienta el corazón y tranquiliza la mente. Amar y ser amado nos aporta un sentido de pertenencia, aceptación, aprecio.
Es algo que todos queremos, al fin y al cabo. El ser humano es un animal social que busca la conexión y el afecto. Sin embargo, a pesar de lo reconfortante que es ser amado, Maquiavelo nos advierte de un hecho incómodo. Ser amado no siempre es suficiente para mantener el control, el poder o la autoridad. El amor puede ser efímero, fugaz, condicionado a buenos momentos y gestos agradables. El amor puede cambiar de dirección fácilmente, puede perderse en medio de incertidumbres, traiciones, frustraciones. Por lo tanto, ser amado por sí mismo no garantiza estabilidad, no asegura respeto ni mantiene el dominio. Ser temido, por otro lado, puede parecer incómodo, duro, incluso cruel, pero es efectivo. El miedo crea una línea clara de límites. El miedo genera un respeto que no depende del estado de ánimo del momento ni de la voluntad pasajera de un grupo. El miedo mantiene a la gente alineada, segura de que habrá consecuencias por la desobediencia, por la traición, por la rebelión. Y a diferencia del amor, el miedo permanece. No desaparece a tiempo, no se diluye en la rutina, no se pierden malentendidos o faltas de afecto. Incluso cuando el amor se acaba, el miedo sigue ahí, firme, latente, silencioso. Esta permanencia del miedo es lo que le da verdadero poder. Maquiavelo, un observador implacable de la naturaleza humana, vio esta dinámica con una claridad inusitada. No predicó el abandono del amor, ni propuso la crueldad gratuita. No era un hombre frío, desprovisto de sentimientos. Era, sobre todo, lúcido, y esa lucidez le hizo darse cuenta de que el amor, aunque dulce y deseable, es inestable y frágil. El miedo, por difícil que parezca, es lo que realmente sostiene el poder. Mantiene el orden, la obediencia, el respeto. Por eso Maquiavelo dijo, directa y tajantemente, que no se quieren agradar a todos, terminan por no gobernar a nadie. Porque tratar de ser amado por todos significa renunciar a la firmeza, significa renunciar al control, significa exponerse al riesgo de ser tragado por las voluntades y caprichos de los demás. Es un camino que conduce a la fragilidad, a la indecisión y al final a la pérdida de poder. Esta es una lección que se extiende a lo largo de los siglos y sigue siendo extremadamente actual. El verdadero liderazgo no nace de la búsqueda de la prevención general, sino de la capacidad de ser firme, de tomar decisiones difíciles y sí, de ser temido cuando sea necesario. El poder no es una cuestión de popularidad, sino de autoridad. Y la autoridad a menudo requiere un delicado equilibrio entre ser amado y ser temido, pero nunca a expensas de la debilidad. El líder que inspira respeto, Maquiavelo, con su profunda observación de la naturaleza humana en la política, no vio el amor y el miedo como simples sentimientos abstractos, sino como fuerzas reales que dan forma a la dinámica del poder y el liderazgo. Para él, ser amado puede ser cómodo e incluso deseable, porque aquellos que son amados se sienten bienvenidos, aceptados, reconocidos. Es una posición que brinda calidez humana, apoyo e incluso admiración. Sin embargo, el amor, por mucho que traiga este consuelo, es volátil, inestable e inseguro porque está sujeto a las emociones humanas, que cambian según el tiempo, las circunstancias, las actitudes de las personas e incluso el estado de ánimo de quienes aman. Así, el amor puede evaporarse, desaparecer o convertirse en resentimiento cuando menos te lo esperas. El miedo, por su parte, aunque a simple vista parezca algo negativo, desagradable o cruel, tiene una cualidad que lo convierte en un arma poderosa para cualquier líder que quiera mantener el control, el orden. El miedo crea un respeto basado en la certeza de las consecuencias, en la noción clara de que ciertas acciones o comportamientos tendrán castigos inevitables. Genera obediencia y disciplina, porque aquellos que temen al castigo o las represalias tienen más probabilidades de mantenerse en línea con las reglas, incluso en ausencia de afecto o admiración. El miedo es una fuerza constante, un recordatorio silencioso que se mantiene vivo incluso cuando el amor se esconde, se pierde, incluso cuando se rompen los lazos afectivos. Y es esta persistencia del miedo lo que lo convierte en un claro seguro para el ejercicio del poder. Maquiavelo, al decir que quien quiere agradar a todos no gobierna a nadie, revela una verdad amarga y necesaria. Tratar de ganar el amor de todas las personas significa exponerse a la fragilidad de la aprobación voluble. Cuando un líder busca ser amado por todos, inevitablemente se convertirá en rehén de las expectativas, voluntades e incluso manipulaciones de quienes lo rodean. Este deseo de agradar genera universalmente debilidad,
porque obliga al gobernante a renunciar a su autoridad para evitar desagradar a nadie, aunque eso significa comprometer sus objetivos, sus valores o su visión. En otras palabras, querer ser amado demasiado puede convertirse en la mayor amenaza para el liderazgo, porque la búsqueda incesante del afecto de los demás es una trampa que corroe la firmeza, genera inseguridad e impide tomar decisiones asertivas. Maquiavelo no fue un defensor del utilitarismo ciego, sino un realista que entendió que el verdadero poder está lejos de la dulzura incondicional del amor popular. Sabía que un líder eficaz es aquel que sabe de equilibrarse sabiamente estos dos polos: ser amado cuando sea posible, crear lazos y lealtad, y ser tenido cuando sea necesario para poner respeto y mantener lo rodeen. El miedo, entonces, no es solo un instrumento de represión, sino una herramienta estratégica para garantizar que el poder no se pierda por la fragilidad de quienes quieren seguir amándose a cualquier precio. Esa es una lección que va más allá de los siglos, una enseñanza que permanecerá esencial para cualquiera que quiera comprender la complejidad de las relaciones, el mando, la influencia humana. Al fin y al cabo, el liderazgo no es una invitación al consenso a toda costa, sino la capacidad de guiar, decidir y mantener el control incluso ante la adversidad. Y esto requiere coraje a la que hay que tener, aunque eso signifique no ser querido por todos. La verdad que nadie quiere oír, Maquiavelo tenía una visión muy clara y pragmática sobre el poder y el liderazgo. Para él no bastaba con ser amado o temido. Era esencial entender qué es lo que realmente sostiene el dominio y la autoridad. Por ello dijo que el ideal para un líder es ser temido pero sin ser odiado. Esta distinción es fundamental y revela toda la sabiduría maquiavélica. Ser temido significa inspirar respeto y obediencia a través de la autoridad, la fuerza y la capacidad de castigar a aquellos que amenazan el orden. Es el miedo calculado, controlado y justo el que mantiene la disciplina y evita la anarquía. Sin embargo, ser odiado es muy diferente. El odio nace de la injusticia, de la crueldad excesiva, de la arbitrariedad y de abuso. Un líder odiado pierde legitimidad y corre el riesgo constante de ser derrotado por aquellos que ya no soportan su presencia. Así, Maquiavelo nos advierte del peligro de confundir el miedo con el odio. Porque si bien el miedo puede ser una herramienta poderosa y necesaria, el odio es un arma que destruye desde adentro y puede provocar la ruina del gobernante. Sabía que el miedo debía usarse de manera inteligente, como un instrumento de equilibrio y control, no como una razón para actuar con brutalidad incontrolada. Un líder que sabe ser temido pero respetado mantiene el orden sin despertar la ira de la población. Este delicado equilibrio requiere habilidad, sensibilidad y sobre todo lucidez. Es necesario que el gobernante imponga límites, reglas y consecuencias, pero sin perder el sentido de la justicia y sin abusar del poder. Si el miedo se convierte en odio, el gobierno se debilita y la estabilidad se ve comprometida. Maquiavelo, en su profundo análisis de las relaciones humanas y políticas, entendió que el liderazgo es un juego de fuerzas sutiles, donde el control radica en la capacidad de dosificar las emociones, mantener el respeto y manejar el miedo estratégicamente. La dicción final que nos deja es clara. Ser temido no significa ser un tirano, sino ser fuerte, justo y temido en su justa medida para que el poder no se vea amenazado, sin perder la base de apoyo que la población puede ofrecer cuando siente que el líder es legítimo. Por lo tanto, aquellos que desean gobernar sabiamente deben comprender que el miedo es un instrumento que debe manejarse con cuidado para no convertirse en veneno. Un miedo sano da orden, estabilidad y respeto. Un miedo malsano genera revuelta, inseguridad y caída. Es esa delgada línea por la que debe caminar el gobernante sabio para mantenerse en el poder, influir y lograr sus objetivos sin ser víctima de su propio miedo que impone lo audaz. Así de La maquiavélica verdad sobre la lealtad. Maquiavelo sabía que la lealtad es uno de los conceptos más peligrosos en el juego del poder. Esto se debe a que, al contrario de lo que muchos creen, la lealtad no es un sentimiento puro, espontáneo y eterno. Es frágil, condicional y, sobre todo, negociable. La gente es leal mientras que tienen algo que ganar con ello, mientras sienten que su fidelidad será recompensada.
siempre y cuando el miedo a la traición sea mayor que el deseo de abandonar. Por lo tanto, un gobernante sabio, un líder inteligente, nunca debe confiar completamente en la lealtad de sus subordinados, aliados o seguidores. Debería, a lo sumo, contar con ello, pero estar siempre listo para el momento en que termine. Maquiavelo comprendió que la lealtad es a menudo más apariencia que esencia. Muchas personas fingen ser leales por conveniencia, estatus, miedo, hábito. Pero en el fondo solo esperan el momento adecuado para cambiar de bando. Y llega ese momento en el que el equilibrio de poder cambia. Cuando surja una propuesta más ventajosa, cuando el miedo desaparezca, cuando el líder muestre debilidad. Es por esto que tantos imperios se han derrumbado de adentro hacia afuera, traicionados por aquellos que juraron lealtad eterna. Los reyes fueron envenenados por sus consejeros. Los generales fueron asesinados por sus propios soldados. Los líderes populares fueron abandonados por su pueblo tan pronto como cayó su prestigio. Y todo esto porque confundieron la lealtad con el amor, con el honor, con la gratitud. Pero Maquiavelo era un realista, dijo: no gobiernes con la esperanza de que la gente te sea fiel. Gobierna con la certeza de que si te traicionan, tendrán algo que perder. La lealtad más confiable no es la que nace de la emoción, sino la que nace del interés. Y esto, por duro que parezca, es lo que mantiene en pie a los reinos. El secreto no es inspirar amor incondicional. Es tan estructurar el poder de tal manera que traicionarte es demasiado costoso. ¿Cuántos líderes hoy en día todavía creen que el carisma genera lealtad? ¿Cuántos jefes piensan que un buen discurso conquista el alma de las personas? ¿Cuántos piensan que los buenos salarios son suficientes para mantener unido a un equipo? Maquiavelo nos sacuda de este romanticismo ingenuo. Demuestra que en el mundo real las alianzas son frágiles y quien no lo entiende se vuelve vulnerable. Por lo tanto, el príncipe sabio o el líder moderno debe construir su base con inteligencia, gratificarse y castigar si es necesario, pero sobre todo, mantener el control. Nunca te apoyes ciegamente en nadie. Nunca olvides que cada anillo tiene una fecha de caducidad y que la única fidelidad que perdura es el que sirve a los intereses de los que son fieles. Básicamente, Maquiavelo nos dice que la lealtad no es un regalo, es una moneda, y como toda moneda, cambia de manos. Quien gobierna sin entender esto, se sorprenderá por la traición. Quien gobierna con esta lucidez puede que ni siquiera evite caerse, pero siempre estará un paso por delante. La moral del pueblo y la moralidad del poder. Hay una diferencia silenciosa, pero absolutamente brutal, entre la moral que gobierna la vida de las personas y la moralidad que guía a los que están a cargo. Una diferencia tan incómoda que muchos prefieren fingir que no existe. Pero Maquiavelo no era uno de ellos. Miraba la realidad sin filtro, sin romanticismo, sin ilusiones. Para él, el gobernante no podía ser juzgado con los mismos criterios que el ciudadano común. Porque el gobernante no vive solo entre opciones morales, vive entre dilemas de supervivencia. Mientras que el pueblo puede darse el lujo de seguir los valores éticos en línea recta, los que gobiernan necesitan desviarse, calcular, resistir. Y, si es necesario, necesitan actuar contra la moral para salvar lo que está bajo su responsabilidad: el orden, la estabilidad, el poder. La moral tradicional, la que se enseña en las iglesias, las escuelas, las familias, está hecha para la coexistencia pacífica, para la armonía entre iguales. Pero en la cima del poder, las reglas cambian. Allí, la pregunta ya no ¿es esto correcto?, sino más bien, ¿funcionará esto? La moralidad del pueblo se basa en la intención, la moralidad del poder se basa en el resultado. Y eso marca la diferencia. Maquiavelo vio esta decisión con una claridad desconcertante. Por esta razón dijo: es necesario que el príncipe sepa usar bien tanto al hombre como a la bestia, porque hay momentos en que la bondad se debilita, la compasión se compromete, la honestidad desarma, y los que lideran no pueden permitirse el lujo de ser simplemente virtuosos si quiere seguir al mando. Piensen conmigo. Cuando un ciudadano comete un error moral, puede dañarse a sí mismo, a su familia, tal vez a su círculo más cercano.
Pero cuando un gobernante comete un error, por pequeño que parezca, ese error puede costar miles de vidas, destruir economías, provocar guerras, hundir naciones. La escala es diferente y por lo tanto el criterio de juicio también debería serlo. Un líder que duda por miedo a parecer cruel puede permitir que el mal avance. Un líder que no castiga por compasión puede fortalecer a los enemigos. Un líder que siempre es justo puede terminar asesinados por aquellos que no juegan limpio. Maquiavelo no defendió al mal gratuito, no era un sádico, pero sabía que el poder requiere decisiones difíciles. Sabía que la estabilidad política, la seguridad de un Estado, la continuidad de un gobierno a veces dependen de acciones que la gente no entendería. El gobernante debe estar dispuesto a sacrificar su reputación si es necesario para mantener el control. Porque el verdadero riesgo, decía Maquiavel, no es ser odiado, es ser débil. No hay que temerlo, hay que ignorarlo. Un líder puede resistir las críticas, pero no sobrevive a la irrelevancia. La sociedad, en su mayoría, exige buenos líderes, pero obedece a líderes fuertes. Se queja de las rigidez, pero teme el caos. Pide a gritos justicia, pero sigue a los que imponen el orden. Las personas quieren sentir que están protegidas y la protección a menudo requiere fuerza, requiere firmeza, requiere el coraje de hacer lo que hay que hacer, aunque cueste aplausos. Por eso Maquiavelo decía, es mejor ser temido que amado. Sí, no se pueden ser las dos cosas, porque el miedo, restos, incluso cuando el amor se acaba. La imagen del líder moralmente perfecto es un mito que se debilita, un ideal que paraliza. Un gobernante que trata de complacer a todos será tragado por aquellos que saben jugar, porque el poder no perdona la ingenuidad. Los líderes necesitan entender que a menudo necesitarán usar la apariencia de virtud como una estrategia sin aferrarse a la virtud en sí misma. Es mejor parecer justo y mantener el tono que ser justo y perderlo todo, porque al final el pueblo juzga por los resultados. Y si los resultados son buenos, perdonan incluso los pecados más obvios. Esta es la tragedia silenciosa del poder. Requiere decisiones que no siempre son bonitas, pero sí necesarias. Y Maquiavelo tuvo el coraje de mostrarlo. Decir que la ética del pueblo y la ética de gobernante no solo son diferentes, sino que a menudo están opuestas. El que engrandece al ciudadano puede destruir al rey. Lo que ennoblece al individuo puede ser el fin del imperio. Por lo tanto, el príncipe, el líder, el jefe, el comandante debe actuar con su propia moral. Una moral moldeada no por el ideal, sino por la realidad. Y en este punto Maquiavelo nos hace una peligrosa pero liberadora invitación. Dejen de juzgar a los líderes como si fueran santos. Dejen de exigir pureza a los que vivan en el campo de batalla. Entiendan que los que mandan a veces necesitan ser crueles para evitar el colapso. A veces necesitan engañar para proteger. A veces necesitan fingir que mantienen el orden, no porque sea malo, sino porque es lúcido, porque sabe que el mundo no está hecho de ángeles, sino de intereses, de alianzas, de traiciones. En el mundo de Maquiavelo, la moralidad del pueblo sirve para mantener la cohesión social, pero la moral del poder sirve para mantener el poder. Y si sigues insistiendo en aplicar la misma regla a ambos, corres el riesgo de no entender nunca por qué los líderes más efectivos son casi siempre los más odiados por la victoria inicial y los más respetados tras bambalinas. El ejemplo de Octavio Augusto, el poder, la astucia y la moralidad del vencedor. Si hay una figura en la historia que entendió y aplicó perfectamente la separación entre la moral del pueblo y la moral del poder, esa fue Octavio Augusto, primer emperador de Roma, heredero adoptivo de Julio César, un joven discreto que a los ojos de la plebe parecía uno más entre muchos, pero que tras el velo de la modestia se escondía una mente estratégica y despiadada. Octavio no gobernó Roma por casualidad, conquistó el trono más poderoso del mundo antiguo porque comprendió pronto lo que Maquiavelo confirmaría siglos después. No basta con tener razón, hay que saber parecer virtuoso mientras
juega el verdadero juego del poder. Cuando Julio César fue asesinado, Roma se sumió en el caos. El Senado se dividió, los generales en guerra, los conspiradores siguen vivos, la población perdió, y fue en este escenario que Octavio comenzó su ascenso. Ni con ejércitos poderosos, ni con discursos incendiarios, pero con inteligencia, con cálculo, con el tiempo. Sabía esperar, sabía cómo silenciar, sabía cómo aliarse con aquellos que lo necesitaban y eliminar a cualquiera que fuera un obstáculo. Formó el segundo triunvirato con Marco Antonio Lépido, un pacto de conveniencia, no de lealtad. Utilizó este trío para consolidar su posición, y cuando Marco Antonio se involucró con Cleopatra y comenzó a parecer un traidor a los ojos romanos, Octavio no desperdició la oportunidad. Construyó una narrativa, manipuló la opinión pública, se presentó a sí mismo como el salvador de la moral romana mientras preparaba la destrucción final de su rival. Y fíjense en el detalle maquiavélico. Octavio no necesitaba ser cruel públicamente. Delegó las ejecuciones a otros. Delegó los discursos agresivos. Guardó para sí la imagen de un hombre sereno, reflexivo y justo. Mientras que desde atrás eliminaba enemigos, concentraba poder, desmantelaba viejas estructuras. Esto es Maquiavelo en estado puro. La aparente virtud enmascarando una astucia brutal. Al vencer a Marco Antonio y Cleopatra en Actio, Octavio no solo eliminó el último obstáculo al poder absoluto, sino que puso fin a la república y puso en marcha el imperio. Pero él no dijo eso. No se proclamó rey, no destruyó el Senado. Al contrario, mandó el ritual republicano, preservó la apariencia de democracia, creó el título de princeps, que significa el primero entre iguales. Nada más maquiavélico que esto, concentrar el poder absoluto y sin embargo parecer humildes. Maquiavelo vería en Octavio Huesto el ejemplo perfecto de lo que él llamaba virtud. No la virtud moral cristiana, sino la virtud política, la capacidad de moldear la realidad, manipular las circunstancias, dominar la fortuna y construir estabilidad donde antes solo había caos. Octavio trajo la paz a Roma, pero no a través de la bondad, por la fuerza disfrazada de serenidad, por astucia disfrazada de armonía. Esa es la lección incómoda. Los líderes que ganan no son necesariamente los más justos, pero los más conscientes. Aquellos que entienden que la moral del pueblo es una unción útil, una fantasía que necesita ser mantenida mientras se hacen las maniobras necesarias para mantener el poder funcionando. Octavio Augusto madró, traicionó, mintió, manipuló y al final pasó a la historia como el emperador que trajo la paz romana. Fue deificado, venerado, querido, porque ganó y porque supo esconder el veneno en el cáliz de oro. ¿Y qué nos enseña esto? Que el juicio de la historia casi siempre está determinado por quien sobrevivió. Que los ganadores no son los que han seguido las reglas, sino los que han dominado el juego. Y que por incómodo que sea admitirlo, en política las apariencias importan más que las intenciones, porque la gente no ve el backstage, la gente ve el espectáculo. En el mundo de Maquiavelo, Octavio Augusto es el símbolo del líder ideal, el que usa el miedo cuando es necesario, el amor cuando es posible, la mentira cuando es útil y la verdad cuando le conviene. No porque sea inmoral, sino porque entiende que el poder requiere otra lógica, una lógica en la que sobrevivir es lo mínimo, ganar es lo esencial. El poder de la apariencia, cuando mirar importa más que ser. Una de las enseñanzas más desconcertantes de Maquiavelo es la idea de que para gobernar bien no es necesario ser bueno, solo luce bien.
Para muchos, esta afirmación suena cinta, fría, incluso perversa. Pero para Maquiavelo, era solo la descripción honesta del mundo tal como realmente es, no como nos gustaría que fuera. Observo la realidad política con los ojos de quien sabe que, tras bambalinas del poder, la verdadera virtud es rara y a menudo irrelevante. Porque el pueblo, según él, juzga con los ojos, no con el corazón. Las masas no ven la verdadera intención de los dirigentes. Ven el gesto, el habla, la pose, el teatro. No acceden al backstage. Compran las apariencias. Y es por eso que tantos políticos sobreviven siendo incompetentes, corruptos, crueles, siempre y cuando mantengan una sonrisa en su rostro, una imagen bien construida, un discurso cuidadosamente editado. La política, en ese sentido, se parece más a un escenario teatral que a una arena moral. Maquiavelo no lo dijo con desprecio, lo dijo lúcidamente. Para él, la clave del poder duradero reside en dominar al juego de la percepción. Un líder no puede permitirse ser demasiado transparente, demasiado vulnerable, demasiado veraz. La cruda verdad y es aterradora. La verdad expone, y los líderes que se exponen demasiado se convierten en blancos fáciles. Por esa razón, Maquiavelo recomendaba que el gobernante cultivara la imagen de la virtud, aunque internamente actuara de manera estratégica, calculada, despiadada. Debe parecer justo, incluso cuando no perdona. Debe parecer compasivo, incluso cuando hace ofigo. Debe parecer ético, incluso cuando se manipula, porque la gente no sigue la realidad, siguen la ilusión bien contada. Y aquí está el punto central. La gente quiere creer en sus líderes. Quiere sentirse protegido, representado, comprendido. Pocos tienen estómago para enfrentar la brutal complejidad de la política real. Pocos toleran a un líder que admite sus intereses, su sed de poder, su estrategia. Es más cómodo seguir a alguno que finge pureza que a alguien que confiesa sus juegos. Y ahí es precisamente donde brilla el líder inteligente. Transmite la ilusión de que la gente necesita, mientras que ejecuta los planes que poder demanda. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos líderes has visto ser idolatrados por su amabilidad, mientras actúan con extrema fealdad detrás de la cámara? ¿Cuántos políticos construyen sus bases no sobre acciones concretas, sino sobre frases bonitas, consignas emotivas, narrativas que hacen que la gente se sienta parte de algo más grande? Eso no es un accidente, eso es estrategia. Es Maquiavelo en acción. Y esa lógica no se aplica solo a los grandes gobernantes. Es válida para toda esfera del humano, en la política, en los negocios, en las relaciones. ¿Cuántas personas conoces que construyen una imagen impecable, pero tras bambalinas manipulan, dominan, calculan? ¿Cuántas veces has sido engañado por alguien que parece atraer buenas intenciones hasta que descubrió que atrás desbata la máscara? Maquiavelo no está diciendo que todos deberíamos falsos. Está diciendo que quien ignora el poder de la imagen está condenado a ser manipulado por aquellos que saben cómo usarlo. El juego del poder no lo ganan los más puros, sino los más atentos, para los más conscientes. Así que entienda que en un mundo donde todo el mundo pretende ser demasiado sincero, ese es un riesgo fatal. Y al final, lo que nos queda a no hacerle esta pregunta incómoda. ¿Realmente creemos la verdad? ¿O simplemente queremos cruzarla a sentir bien? ¿Preferimos un gobernante justo o un gobernante que parece justo? ¿Estamos dispuestos a enfrentar la realidad? ¿O seguimos eligiendo la ilusión más bella? Maquiavelo, con su frialdad quirúrgica, nos ofrece un espejo. ¿Y en ese espejo vemos algo que no siempre queremos admitir? A menudo, no es el mejor el que gana. Es el que mejor sabe jugar.
Y jugar mejor en este mundo significa entender que mirar importa y mucho más que ser. Puedes elegir ser recordado como alguien agradable o como alguien inolvidable. Los débiles quieren ser amados, los fuertes prefieren ser respetados. Y los verdaderos líderes saben que el amor es un plus, pero el poder es la esencia.